Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes. Nuestro programa número 102, hoy 8 de diciembre del 2021. Nuevamente con ustedes desde FM Signos, la 92.5, desde la localidad de Munro, aquí en Voces Disidentes para, junto con nuestros oyentes y seguidores, desgranar las noticias nacionales e internacionales y mirarlas y explicarlas y analizarlas desde otro ángulo. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros de equipo Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, Sebastián, Daniel, Juan Manuel, nuestro operador, y buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Ya próximos a cumplir 2 añitos con el programa, ¿no? Prontito. Sí. Ahora, o hoy mismo, dependiendo de cómo se lo mire, hoy o la semana que viene. Sí, en realidad empezamos un 11 de diciembre. Así es. Del 2019, sin saber lo que nos depararía el tremendo 2020, ¿no? Claro, con un cambio de gobierno. Con un cambio de gobierno exactamente al día siguiente del cambio de gobierno y sí, como bien dicen ustedes, 11 de diciembre, así que ya estamos en estos días cumpliendo 2 años y estamos como el gobierno que nos agarró la pandemia. Hace 2 semanas cumplimos nuestros 100 programas, ¿no? Claro, así es. Y siempre cuando pienso qué temas tocar en el primer bloque, trato de recurrir a mis experiencias personales, relacionarlas con las noticias de la actualidad, siempre tratar de hacer un aporte. Y en realidad el aporte que quiero hacer hoy, quiero hacerlo extensivo a 2 grandes amigos de nombre Cristian y Nicolás, porque a raíz de determinados comentarios que yo vi en una red social, me hicieron pensar respecto de qué valor tiene quedarse en la Argentina o irse a vivir al exterior o añorar distintos mundos que no son los que están aquí en este querido territorio argentino. Entonces me pregunté ante ese descreimiento que yo vi en esas redes sociales, en esos comentarios, me pregunté, ¿qué es lo que hace grande un país? ¿Será su clima? ¿Será la extensión, los ríos, las rutas, los cultivos, la ganadería? ¿Qué es lo que realmente hace grande a un país? Me preguntaba en forma insistente, en forma hasta caprichosa, en mi obligación como adulto de tener que dejarles un legado a aquellos jóvenes que descreen totalmente de nuestra querida Argentina. Entonces seguía pensando, ¿cómo hacer para que Argentina nos cautive? Para que Argentina nos seduzca. ¿Y qué mensaje les puedo dar yo, humildemente, comunicador social, desde este querido programa Voces Disidentes? Entonces, como nada es casualidad, encontré una nota titulada Un continente en plena disputa, refiriéndose a América Latina. Y en la nota se hablaba de luchas internas en forma permanente que no solamente tenemos en la Argentina, sino en América Latina.
no solo desde hace 200 años de nuestra independencia, sino, diría yo, lo haría extensivo desde hace 500 años, cuando nos vendieron el buzón del descubrimiento de América. Y nos dijeron que nos descubrieron, cuando en realidad nosotros ya estábamos aquí con los pueblos originarios. Y en esa nota, la voy a desarrollar en forma muy sintética, se hablaba de que América Latina enfrenta una de las crisis más profundas, porque a sus problemas de desarrollo o de subdesarrollo y a sus problemas económicos se le agregó una pandemia atroz que dejó miles y miles de muertos, muchísimos puestos de trabajo que se evaporaron y también una polarización política, un 50-50, un 50 y un 50 que de derechas y de fuerzas progresistas que pareciera que se repite en todos los países. Entonces, en esta nota se hablaba, por ejemplo, de que en el gobierno en Bolivia, el regreso del movimiento al socialismo en octubre del 2020, tras el fatídico golpe contra Evo Morales, de alguna manera traía cierta esperanza. Lo mismo que también el triunfo de Guillermo Lasso en Ecuador, en abril pasado, o el proceso constituyente chileno, o las manifestaciones contra el presidente colombiano Iván Duque. Y también una buena noticia fue el triunfo del maestro Pedro Castillo en la segunda vuelta de Perú. Todo esto configuraba y configura una política o una situación política bastante fresca y bastante peliaguda, como se decía habitualmente, y reñida, en el sentido de que las fuerzas liberales ahora tienen fuerzas también antagónicas, pero progresistas, más humanas, más de izquierda, más socialistas, que intentan que la población entera de la Argentina y de América Latina crezca y se desarrolle. Lo que se está reflejando en los procesos electorales de todos estos países es un malestar provocado por una nueva ola de contrarreformas neoliberales. Entonces, es un momento político totalmente distinto. Es difícil hablar de un empate entre ambas fuerzas porque la situación es compleja y heterogénea, dice Emilio Taddei, doctor en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Dice Taddei que hay una suerte de juego de contrapesos en el que los presidentes de dos potencias regionales como México y Argentina, aún con sus diferencias, parecen compensar el accionar de su par brasileño, del desastre que está haciendo Bolsonaro en nuestro querido Brasil. Javier Calderón, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica, dice también que los países que no cambiaron en la década pasada, como Chile, Perú, Colombia y México, hoy empiezan a dar un giro para romper con el modelo neoliberal. Es decir, se está de alguna manera forjando una fuerza, una contracara de esos gobiernos o de esas personas que tienen ansias dictatoriales, como el mismo Bolsonaro, como Keiko Fujimori, y aquí en la Argentina bien podríamos encuadrar dentro de ese grupo a la dureza de Patricia Bullrich. Tampoco es azaroso que los proyectos neoliberales hayan perforado sistemáticamente la integración regional, generando más individualismo, más meritocracia. Lo que quiero decir con esto es que Latinoamérica es una franja del mundo en donde se está luchando en forma permanente y la idea es tratar de crecer. Pero, ¿cómo se crece? Se crece con lucha, nada viene regalado. Nada viene regalado. Entonces, tanto en Argentina como en Latinoamérica, lo que tenemos que comprender, y este es mi mensaje, que es un continente y un país en disputa permanente por esas fuerzas antagónicas que nos impiden crecer, que nos quieren sacar los recursos naturales, que nos embarcan en deudas externas impagables, que siempre estamos volviendo como esos juegos en donde retrocedíamos 5 casilleros para avanzar 1. Entonces mi mensaje es luchar desde adentro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que hace grande al país? Entonces me seguí preguntando. Y en esa pregunta
llegué a la conclusión de que lo que hace grande, muy grande, a un país es su pueblo, es su gente, es la lucha desde adentro para tratar de mejorar la situación. Porque la verdad que si nos creemos iluminados, si somos de esos que decimos este país, en vez de decir nuestro querido país, si nos creemos iluminados, ¿por qué pensamos que somos mejores nosotros que la Argentina toda? ¿Qué tenemos? ¿Qué tendríamos de positivo o de extraordinario para que lo que no logramos en la Argentina lo podamos lograr en otro país? ¿Alguna vez lo pensamos? ¿No será que tenemos que aceptar nuestras diferencias y tendremos que aceptar también nuestras deficiencias y tratar de crecer, pero aquí adentro? Porque la verdad, y este también es mi mensaje, es que en un partido de fútbol la cancha tiene 110 por 70 y en la Argentina tenemos un rectángulo también, de alguna manera, si pensamos que la Argentina es un campo de juego de Ushuaia a La Quiaca y del Atlántico al Pacífico. Entonces, yo lo que les pediría a los chicos que añoran aquellos países que supuestamente son más desarrollados, que por favor no nos dejen con 10 jugadores. Tenemos que seguir compitiendo 11 contra 11. No nos dejen con 10 jugadores. Porque la verdad, y ya estoy terminando, porque mis compañeros me están pidiendo la palabra, esto lo decía el gran Ringo Bonavena: cuando subís al ring y te sacan el banquito, vos estás solo contra tu contrincante. Y nosotros, argentinos todos, nacimos en un país con muchos problemas, pero también con grandes riquezas, con grandísimas riquezas. Por eso amo tanto a mi país. Entonces, cuando nos sacan el banquito, hay que luchar y hay que seguirla peleando, pero desde adentro, porque la única manera de cambiar las cosas es pelearla desde adentro, como hacía Ringo cuando le sacaban el banquito. Y si no, fíjense lo que decía esta gran película del año 1987, que recomiendo a quienes no la vieron, porque te hace ver la historia argentina. Esa película que es Made in Argentina, del año 1987, del gran director Juan José Yusit, mostraba en su última imagen, en su última escena, a un matrimonio que se peleaba porque el hombre quería irse a Estados Unidos a vivir allá y su esposa no quería irse, y el hombre tenía un taller mecánico y a ese hombre aquí le decían el negro, y él se quería ir, pero la esposa no quería irse. Entonces la esposa, me estoy refiriendo en este caso al personaje que hizo Leonor Manso, y el negro era el querido actor chileno Patricio Contreras. Leonor Manso le decía: ¿pero qué vas a hacer en Estados Unidos? ¿Qué vas a ir a limpiar baños? ¿Qué vas a hacer, mozo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer la limpieza para los otros? Todo eso, ¿no lo podrías hacer aquí mismo? Y le puso un ejemplo, y con esto sí termino, y le dijo: ¿te acordás cuando se te quemó el taller mecánico? ¿Te acordás como todos los vecinos vinieron con los baldes y las mangueras y te ayudaron para que no se te prenda el taller mecánico? ¿Pero por qué lo hicieron? Porque eran tus amigos, porque eran tus vecinos. Se quema el taller del negro, se quema el taller del negro, no podemos permitirlo, decían esos amigos. Acá sos el negro, sos el querido, sos el amigo, sos el familiar, sos el que banca y pone el hombro. Afuera vas a ser siempre, siempre un desconocido. Por eso mi mensaje es: peleemos desde adentro,
aún estando desolados, tristes y creyéndonos merecedores de un futuro mejor. Pero desde adentro la podemos pelear. Sí, no, te estaba escuchando y es verdad, eso uno se escucha comúnmente. Este país no da para más. Este país es un caos, este país es un desastre, este país está lleno de corruptos, este país. Y este país no tiene la culpa, Daniel, no tiene la culpa. Este país es maravilloso. Este país tiene ecosistemas naturales, 4 microclimas, tiene riquezas naturales que no tiene cualquier país. Este país tiene gente, como vos decís, con distintos valores a otras partes del mundo, pero este país tiene gente que no tiene responsabilidad ciudadana. Este país tiene una sociedad que siempre criticó, pero que nunca hizo nada. De hecho, hace 28 años que nos dejamos robar la minería, las riquezas mineras. Nos dejamos robar los peces. Dejamos que vengan barquitos japoneses y se lleven la riqueza marina. Dejamos que la hidrovía sea explotada por extranjeros y empresas argentinas, porque no hay nacionalismo. Mismos argentinos quieren robarle al país. Y todo el mayor contrabando pase justamente por la hidrovía del Paraná. Y nunca hicimos nada. Eso sí, salieron los anticuarentenas, hablando de liberales, salieron a la calle. Pero no salimos a defender lo nuestro. No salimos a comprometernos. O sea, nosotros queremos que cambie. Y yo me incluyo. Pero nadie se compromete políticamente, son pocos. Y por eso uno dice, y en la política siempre están los mismos. Bueno, ¿dónde están los chicos que se comprometen y forman partidos políticos? ¿Dónde está esa juventud que siempre mira al norte? Y siempre mira a Europa. Porque en España, porque uno está cansado o porque viajó y tuvo esa experiencia, porque tiene amigos que viven en otras partes del mundo. Y sin embargo, no es tan diferente. Lo diferente es la sociedad. Una sociedad que no se deja pasar por arriba. Todos los políticos de turno hicieron lo que quisieron, además. Pero no es una sociedad que haya tomado esa responsabilidad ciudadana. ¿Entendés? No, que se haya comprometido políticamente, porque todos nos podemos comprometer. Todos de alguna manera somos políticos. Sin embargo, no hacemos nada. Nada. Hay poca gente joven en la política. Entonces, no digamos este país, porque yo amo esta tierra, pero me doy cuenta, cuanto más lees, más estudias, más te comprendes, me doy cuenta que nunca hicimos nada, nunca nos comprometimos. O sea, en otros países se toma una política de Estado y se continúa, no se borra todo lo que hizo. Acá siempre se vota por opción, no por ideales. Y por lo menos en los últimos 30 años se ha votado por opción. Porque odio a este, voto a este. No importa si el otro es corrupto, un sinvergüenza, si no se endeudó. No, voto a este porque odio a este. Pero fíjate, si este que odias, a lo mejor hizo algo bueno. Toma lo bueno y si querés votá a otro. Pero no votes a aquel que te destruyó. Entonces siempre es acá. Si no se compromete, no nos comprometemos políticamente, la juventud no se compromete. Estos chicos que vos nombrabas recién, que son chicos, como le puede pasar a mi hijo o le puede pasar a Sebastián, siempre miran hacia el norte porque ven espejitos de colores que no son reales. No son reales, porque allá siempre vas a ser un gringo. En Estados Unidos sos un gringo, sos un extraño. Y en España, por más que tengas abuelos españoles, no sos español. Por eso daba el ejemplo de la película. Exacto. Que me quedó tan marcada esa escena de la película. Es así, te quieren mucho como turista. Sí, no, que es otra cosa. Bueno, que es otra cosa, pues le vas a dejar plata. De vacaciones todo es lindo. Te vas de vacaciones, está bien. Pero... Por eso digo, no es lo mismo que cuando vos te enfrentás a una sociedad que tiene que aceptarte. ¿Sebas? Sí, sobre esto se podrían decir muchas cosas, pero... ¿Tu visión joven? Sí, bueno, pero para ser un poco más práctico, recuerdo un par de cosas que decía Zayat, ¿no? El famoso periodista, comunicador, etcétera, que hablaba y decía, recuerden que los 3 gobiernos neoliberales que hubo en los últimos 40 años y un poco más, 45 años, ¿no? Entre la dictadura militar, el menemismo y lo que fue el macrismo, no solamente se retrocedió un montón de casilleros, es decir, lo que había progresado el país lo retrocedió, volvió para atrás, o sea, de alguna manera se contrarrestó esos pasos adelante que se habían dado. Dijo,
dice Zayat, esos problemas no se terminaron de resolver. O sea, los problemas que dejó cada gobierno neoliberal no fueron contrarrestados, no fueron verdaderamente solucionados, sino que cada vez estamos cayendo. Es decir, ahí lo que se llama la pobreza estructural, ¿no? La exclusión, la marginalidad, fue constituyendo una base tan sólida que fue muy difícil de ser eliminada, de ser superada por los gobiernos posteriores, incluso si hubieran hecho bien las cosas, incluso de haber hecho bien las cosas. Entonces dijo, mucho cuidado, que esos problemas no se corrigen fácilmente, son problemas muy profundos que están muy metidos en la raíz de la economía y el funcionamiento de la sociedad argentina. Está bien, pero si lo vamos a modificar, lo tenemos que modificar desde acá, desde adentro. Sí. La solución no está en irse a ver espejitos de colores. Y esto lo digo con mucho respeto porque cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero nosotros aquí, desde Voces Disidentes, nuestra responsabilidad es dejar un legado, un mensaje. Eso es simplemente aclarar por qué mucha gente se siente desmotivada y siente que hay que irse del país. Tiene que ver con esa sensación de retroceso o de estancamiento, ¿no? Que obviamente debe ser superada una vez por todas. Tal cual, chicos. Yo comparto lo que cada uno de ustedes dijo. Y cuando hablo de compromiso, también el compromiso, no solo dentro de esta sociedad, como dije, todos somos ciudadanos y todos somos políticos. Los políticos también deberían comprometerse un poquito más con el bienestar del país. Hay dos candidatos, en este caso, últimamente, a diputados que hicieron su spot de campaña para las legislativas, que pusieron en su spot, detrás de lo que hablaban para la gente, decían, es urgente la ley de humedales. Porque este proyecto, el proyecto de la ley de humedales, es un proyecto tan importante y está parado. O sea, lo prometen, pero cuando llegan realmente no se cumple. El proyecto de la ley de humedales se viene postergando desde el año 2013, después en el 2016, o sea, tiene mayoría en el Senado, pero la Cámara Baja no lo aprueba. Este proyecto duerme hace un año duerme en los cajones, vaya a saber de quién, porque no se trata, aprobó, tiene media sanción del Senado, nunca llega a la Cámara Baja, y ahora, el 30 de noviembre, cerraron las sesiones ordinarias, como todos saben, y está otra vez a punto de perder la posibilidad de que sea aprobada esta ley. ¿Y por qué? Y acá está cuando hablamos de argentinos. Hay sectores corporativos que están muy o claramente interesados en que este proyecto no prospere. Por supuesto, las corporaciones del agronegocio, las de recursos forestales, las megaminerías, las de desarrolladores inmobiliarios, tienen los intereses sobre estos ambientes y que obviamente ven en la posibilidad de la sanción de una ley que se les termina el negocio. ¿Entendés? Se les termina el negocio y se olvidan de que estamos en una urgencia ambiental. Fíjense lo que pasó con el Paraná. El Paraná el año 2020 tuvo una de las mayores sequías. Y ahora, hace poquito, un año después, se volvió a repetir esta sequía. ¿Por qué? Porque los humedales capturan el dióxido de carbono de la atmósfera. Sí, por favor, tienen que saber, capturan el dióxido de carbono de la atmósfera, retienen los excedentes hídricos de las inundaciones y evitan o morigeran el impacto de las sequías por comportarse como esponjas naturales. Y producen microclimas en áreas muy urbanizadas. Por eso la hidrovía del Paraná, que es tan importante para todos, se forestaron los humedales en la vera del Paraná, se forestaron esos humedales. Y el Paraná, entonces, esa agua que justamente como el humedal trabaja como una esponja natural, cuando llueve se retiene el agua, cuando hay sequías, que son normales las sequías, ¿qué hace? Drena esa agua, la naturaleza es sabia, para que el Paraná siempre hubiera mantenido su lecho. Al estar forestado el humedal, justamente se secó el lecho del Paraná, porque el agua de lluvia, ¿qué hace? Va directamente al río, no se retiene en ningún lado. Entonces, es importante que el gobierno, y con esto termino porque estamos terminando el primer bloque, por favor, se ponga en la responsabilidad de una sesión extraordinaria, de pedir una sesión extraordinaria del Congreso para que pueda tratarse y aprobarse esta ley. Es urgente la ley de humedales, es urgente que no se siga destruyendo, que no se siga construyendo y no se siga desforestando. La ley de humedales se necesita ya. Por eso
Decíamos, ¿qué es lo que hace grande un país? Las buenas decisiones de la sociedad toda y también obviamente de sus gobernantes. Vamos a nuestra primera pausa. Estamos escuchando un tema llamado Friction, ¿no? Perteneciente al grupo Television. Bueno, esta es una banda relativamente, bueno, probablemente conocida de nombre, quizás no tanto musicalmente. Yo quería poner este tema, bueno, de paso para romper un poco el clima, ir variando un poco en el programa. Esto pertenece al año 1977, ¿no? Es en pleno auge de lo que fue el punk rock, las primeras bandas de punk rock, de lo que fue, por ejemplo, los Sex Pistols, los Ramones, The Clash, entre otras bandas. Pero esta banda, si bien es más o menos contemporánea a estas, la verdad es que se adelantó bastante, porque empezó a hacer una música llamada post-punk, ¿no? Lo que vino después del punk rock, lo que sería la etapa posterior, la etapa ochentosa, ¿no? Que se iba a poner de moda un par de años después, en donde la novedad que tienen, de alguna manera, es que agarra la música punk, así bastante desprolija, bastante cruda como todos la conocemos, pero le ponen ciertos elementos más experimentales, ¿no? Más creativos, un poco más de vanguardia, ¿no? Le pone más arte, dicho de alguna manera, ¿no? Y termina, bueno, lográndose un resultado bastante particular como este que estábamos escuchando, ¿no? En donde escuchamos dos guitarras rítmicas de alguna manera que tocan cosas distintas pero que suenan en armonía, creando una sensación bastante particular al oyente, ¿no? Creando dos capas musicales diferentes. Bueno, esta banda, este disco que es del año 77 fue bastante importante en aquellos años. Se llama Marquee Moon, se llama el disco.
y generalmente suele estar en el top 10 de los discos de rock más influyentes, ¿no? De lo que es el rock más en estado puro, ¿no? El rock más despojado, por decirlo así, ¿no? Bueno, esta banda también fue muy influyente y demás. Bueno, cada tanto tratamos de pasar un poco de música nueva, un poco de música no tan conocida, un poco de música quizás olvidada, como suele pasar en muchos casos, que la música o los buenos discos, los buenos temas y las buenas bandas quedan un poco en el olvido, lamentablemente, y tratamos de rescatarlas en este programa, ¿no? Luego de haber hablado un poco de cuestiones políticas y un poco de pasar un poco de música, ahora viene el momento en que tenemos que hacer un análisis sobre la sociedad. En este caso relacionado con cuestiones feministas. Yo varias veces, como todos saben, he hecho referencia al movimiento feminista, generalmente a favor, pero a su vez criticando lo que había que criticar, tratando de ser objetivos y a su vez no ser partidarios, no irnos a ningún extremo, defender una postura determinada, es decir, no caer en la ignorancia, no caer en el yo no me meto, ni tampoco caer en fanatismos, en actitudes antidemocráticas y ese tipo de cosas, ¿no? Como suele pasar, siempre está el tema de, por un lado, la gente que elige la ignorancia y por otro lado, la gente que está tan lejos de la ignorancia que se vuelve fanática, ¿no? Que se convierte en una especie de, ¿cómo se puede decir? De soldado de una causa en el mal sentido de la palabra, es decir, no porque no haya que defender una causa, sino porque siempre hay que tener la mente abierta y escuchar distintos puntos de vista para no perder el rumbo en la vida, ¿no? Ahora, hay un tema que está en desarrollo, por lo cual nosotros más que nada podemos hacer una reflexión al respecto, pero no podemos sacar conclusiones, que es la cuestión dada con el periodista Antonio Laje, ¿no? Que hubo un par de problemas, bueno, recientemente sobre ciertas acusaciones que él recibió. Dado que todavía no hay demasiada información, demasiada claridad sobre este caso, yo más que nada lo que quiero hacer es un llamado de atención sobre esto, ¿no? Es muy fácil, es muy simple, muy, digamos, automático. Hoy en día, en una época claramente feminista, en medio de una ola, de una marea feminista, de una generación feminista que viene con todo, que arrasa con todo, ya más o menos en los últimos 5 años, es muy fácil ponerse automáticamente del lado de la mujer, ¿no? Incluso sacar conclusiones apresuradamente sin analizar cuidadosamente el caso. Entonces, acá hay una cuestión bastante delicada, ¿no? Porque resulta que mucha gente, básicamente, bueno, hombres, ¿no? Están siendo denunciados, están siendo mandados al frente por supuestas actitudes de maltrato, de agresión que se ha tenido con mujeres, ya sea en el ámbito laboral o en otro tipo de ámbitos, ya sea por cuestiones de maltrato o por cuestiones de acoso o ambas, etcétera. Ahora, el llamado de atención que yo quiero hacer es que que seamos muy cuidadosos, no solamente en este programa, sino en general, la sociedad, de no apurarnos a sacar conclusiones. Más allá de que este programa suele tener una visión, si se quiere decir así, progresista, democrática, etcétera, y no una visión ultraconservadora, no una visión de extrema derecha ni nada de eso, por lo cual es lógico que tengamos cierta inclinación por lo que son los derechos de las mujeres y demás. Lo cierto es que tenemos que tomarlo con muchísimo cuidado y no apurarnos a hacer un juicio sobre alguien cuando todavía no hay suficientes testimonios o no hay pruebas concretas para acusar a esta persona. No, te iba a comentar que él hizo un descargo. Estás refiriéndote a Antonio Laje, hizo un descargo en la televisión, en las redes, y también lo hizo por televisión, por el programa que él maneja. Y bueno, él se refería a que en realidad hay gente que confunde el acoso con el destrato. Lo que él evidentemente tiene es por ahí es una persona súper responsable, y lo que hace es no tiene límites al momento de mostrar esa responsabilidad, y lo que él tuvo evidentemente es un destrato, o quizás raya en el límite del maltrato. Después habría que verlo. Creo que está en un punto polémico. Exacto, en un punto polémico. Pero hay personas, tanto mujeres como hombres, que cuando son obsesivos con su trabajo, siempre que se critica al hombre, pero también hay mujeres obsesivas que cuando tienen un cierto puesto jerárquico también incurren en ese trato que a veces roza lo hosco o roza lo despótico, y no se dan cuenta que al otro lo estás maltratando. Sí. Ahora, también
antes de denunciarlo públicamente, creo que es un tema que vos lo podés hablar en el ámbito privado. Decirle, mira, esto es así, 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 a mí no me gusta. Entonces, hoy yo siendo mujer siento que también a veces exceden esos límites. La mujer directamente denuncia en vez de decirle, bueno, vení, pará, hablemos esto porque a mí me molesta tal cosa. Se calla la boca y después lo denuncia. Y tampoco es así el tema. Creo que primero tenés que hablarlo en el ámbito privado y entonces sí después, si no, denunciarlo, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo justamente un par de cosas que quería decir tiene que ver con esto que estás diciendo vos. A ver. Por un lado, esa cuestión de que no era necesario hacer públicas ciertas cuestiones antes de tiempo. Por supuesto que esto, si es verdad, si es tal como se dice, tarde o temprano termina explotando y nos vamos a enterar entre a todos. Y nosotros apoyamos que no corresponde, como decías vos, ¿no? Claro, el tema es ir de a poco, ¿no? Esto parece demasiado repentino. Quizás habría que esperar un poco más para que estas cuestiones se sepan, abordarlas cuidadosamente. Ahí siempre está la cuestión hay que decirlo, está la cuestión también del rating, vamos a llamarle así, voy a usar un término un poco raro, pero creo que va a venir bien, una especie de populismo mediático, llámese, demagogia mediática, que es, si da rating lo hacemos, una especie de lógica de con esto sube rating, seguí por acá. Lo que estoy queriendo decir es que ciertas cosas, ciertas noticias que están en medio del desarrollo terminan saliendo a la luz más tempranamente porque todo el mundo quiere tener la primicia, supongamos, y se termina haciendo algo que va en contra del periodismo que supuestamente se intenta promover desde los medios. Es decir, esto no es una crítica al AGE en sí, es una crítica a cómo surge la noticia y todo el mundo empieza a hablar de eso o empieza a apurarse y a lanzar teorías sobre una noticia que no está desarrollada, porque todavía no están los testimonios, no están las pruebas, no están los datos como para confirmar que esa noticia es cierta. Tal cual, y corres el riesgo de ponerle a un periodista el mote de maltratador o al decirle tiene un destrato, un maltrato, la gente enseguida va hacia lo que vos decías al principio, va hacia el acoso. Y capaz que puede ser o no un buen periodista, pero por ahí es un buen profesional y vos le estás poniendo un mote que no se lo sacás tan fácil. Claro, yo digo para... No sin pruebas, ¿no? Como decís vos. No apurarnos a hacer públicas cosas que cuando quizás la noticia no está lo suficientemente desarrollada como para poder decir eso. Por un lado eso, por otro lado lo que decías vos de la presión que tienen muchas personas de hacer las cosas bien y que esa presión se la termina trasladando a lo demás, por ahí, en el ámbito profesional. Quizás sea ese el caso del AGE, la verdad, eso lo desconocemos. Pero también está ese factor, ¿no? Cualquier persona en su trabajo, si se toma las cosas en serio, probablemente esté bastante presionada y puede que maltrate a otros. Y más si sos una persona mediática que sabe que están todos los ojos del país puestos en vos. Entonces eso también puede ser que haga que el comportamiento de una persona no sea igual. Esto no se trata de defender o atacar al AGE, sino de entender un poco cuáles son los factores, ¿no? Yo no creo que este llanto que tuvo el periodista al aire, yo no creo que haya sido ninguna actuación, creo que realmente no la pasó bien, pero bueno, una cosa no quita la otra. Ahora hay otra cuestión que quiero decir, que es no confundamos la ideología o el partido político, o sea, la forma de pensar del periodista, que en este caso Laje, que nos podría gustar o no, con cuestiones de calidad humana o cuestiones más humanas, ¿no? Más sociales. Es decir, nos puede no gustar la forma de pensar de él, quizás no sea la forma de pensar que tenemos en este programa, por ejemplo, pero no por eso nos tenemos que tirar encima del tipo, no acusarlo de cosas apresuradamente. Ahora, si es culpable o no, eso es algo que lamentablemente no podemos apurarnos a dar respuestas cuando no hay la información correspondiente, la información suficiente como para poder dar certezas, ¿no? Entonces vayamos con mucho cuidado. Y lo que respecta al movimiento feminista, está claro que un montón de cuestiones referidas al acoso, al maltrato, al abuso, al femicidio, a la cosificación, a todo tipo de formas de utilización y de descarte de la mujer. Todas estas cuestiones han sido calladas, han sido censuradas o se les ha quitado importancia durante muchísimos años, hasta que finalmente, bueno, llegó esta marea feminista y tal como dice el nombre, literalmente se llevó puesto todo, ¿no? Cosa que yo personalmente veo como algo muy positivo, pero que los cambios tienen que ser graduales, tienen que llevarse a cabo con mucho cuidado, porque pueden producir ciertas consecuencias quizás no deseadas y que quizás no son positivas.
todo lo reprimido, las cosas que vos no dijiste, digamos que la mujer no dijo, que la mujer cayó en otras épocas, ahora explotan, ¿no? Lo mismo que con el tema de la homosexualidad. La persona que estaba reprimida, ahora de repente todo el mundo dice que es homosexual, aparece todo el mundo salió del closet, claro. Es como sí, que todo lo reprimido en cuestiones de derechos de la mujer, de derechos de los homosexuales, de derechos, etcétera, todo lo que se cayó de repente sale a la luz y aparece como una explosión, como un estallido, cosa que puede molestar bastante a los sectores conservadores. Pero bueno, entendamos que es una reacción de algo que vos lo reprimís, claro. Lo reprimís y explota un día, entonces sale todo de pronto. Entonces, ser cuidadoso con ese tipo de cuestiones. Y lamentablemente, siempre hay ciertas personas que se suben a la ola o a la marea, o como se le quiere llamar, con intenciones personales, ¿no? Que con esto estoy queriendo decir que yo le creo a la gran mayoría de las mujeres que hablan de que sufrieron maltrato, pero mucho cuidado que no vaya a haber personas que se aprovechen de la lucha feminista para beneficios personales y egoístas. Mucho cuidado con eso, porque siempre lamentablemente está ese sector de la población, ojalá que sea, quiero creer yo que es minoritario, que no busca realmente el empoderamiento de la mujer, sino sacarse la bronca con el tipo que le hizo no sé qué. Entonces, eso también está, yo quiero creer que no representa eso al total, para nada, pero hay que ser muy cuidadosos. Y la última cosa que quiero decir es que en otro programa por ahí lo podemos explicar mejor. Yo diría que hay 3 o 4 formas de poder, ¿no? Una que es el poder político, bueno, el gobierno, el Estado, los cargos públicos, etcétera. Otra forma de poder que sería el económico, que tiene más que ver con lo corporativo, con el empresariado, los multimillonarios y demás. Después una tercera forma de poder que tiene que ver con los medios de comunicación, el periodismo, los panelistas, la gente mediática y todo eso. Y esas 3 formas de poder son profundamente influyentes y condicionan la vida de la gran mayoría de la población. Tanto en el gobierno como dentro de la cuestión corporativa, económica, como dentro de la cuestión mediática, tenés una pequeña minoría de gente que no representan, como mucho podría representar el 5% de la población, y que condiciona el otro 90-95%, supongamos, no son pequeñas minorías. Pero hay una cuarta forma de poder, que esa es simplemente la que quiero mencionar, que yo le podría llamar poder popular, que es un poder que no depende de minorías, sino de grandes mayorías, que es el poder que constituye no una élite, sino el pueblo unido defendiendo una causa. Ejemplo, el feminismo, ¿no? Con lo que intento decir es que el feminismo se ha convertido en una nueva forma, una forma de poder ya, de poder social, de poder que puede enfrentarse a un periodista y dejarlo sin trabajo, por ejemplo. Entonces, lo que estoy queriendo decir, y en otra oportunidad lo detallaremos mejor, es que vos cuando ya tenés tal nivel de poder como tiene el movimiento feminista hoy en día, hay que ser muy responsable para manejar ese poder en beneficio del bien común y ser muy cuidadoso de no perjudicar a personas que quizás no lo merecen, ¿no? Simplemente eso, ser consciente de que el feminismo, en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de la mujer, ha progresado mucho y a mí realmente me alegra que así sea, pero hay que ser muy cuidadoso con el manejo de ese poder para que eso no se descontrole, digamos, para que no derive en otro tipo de cosas indeseables que no tienen que ver con la justicia, sino con otras cuestiones. Entonces esto es simplemente un llamado de atención, una reflexión, para que sigamos cuidadosos con las cosas, para que nos fijemos cómo lo que hacemos con la imagen de una persona, por ejemplo, porque vos le podés destruir la imagen a un tipo antes de que haya pruebas de su culpabilidad. Entonces, seamos cuidadosos. Esto no significa ponerse ser partidario ni fanático ni nada, simplemente es una observación a tener en cuenta. Correcto. Te iba a decir, sí, perdón, antes de que termine la pausa, también para redondear, te digo, el maltrato es maltrato en general. Sí. El hombre jamás va a denunciar a una mujer. No vas a ver ningún hombre, y sin embargo hay mujeres que he visto que deberían haber sido denunciadas. Sí. O sea, como vos decís, hay que ser cuidadosos del poder que ejercés y del poder que hoy ejerce la mujer. Sí, perdón, Daniel. Vamos a nuestra segunda pausa. Mariano Mas, Industria Gráfica.
las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica, México 651, Capital Federal, 4331-5762 o 4331-5764. Daniel, no voy a decir el apellido para no mandarlo de frente, pero él sabe que es él, que nos ha pedido un tema de Alan Parsons Project para los próximos programas. Bueno, acá está el tema, se llama Time, Tiempo, dice que se parece bastante a cierto tema de Pink Floyd, ¿no? Llamado Us and Them, se parece bastante. Bueno, este tipo fue ingeniero de sonido de los últimos discos de los Beatles y del famoso disco El lado oscuro de la luna, ¿no? de Pink Floyd también, ¿no? Se ve que de ahí tomó las influencias de Pink Floyd, ¿no? Bueno, este artista fue muy importante desde mediados de los 70 hasta la actualidad, ¿no? Es de estos artistas que combinan rock progresivo con influencias electrónicas, entre otras cosas. Bueno, un artista que vale la pena. Bueno, vamos con lo que viene. Bien, vamos con las redes rápidamente, a ver si entra también, que Daniel tenía un lindo tema para tratar. WhatsApp 155-420-5517, 156296-1711. Nos pueden escuchar en vivos en fmsignos.com.ar, nuestro canal de YouTube, Voces Disidentes Radio, en Facebook, Voces Disidentes Programa de Radio, y en Instagram, Voces Disidentes Radio. Voy a hacer un tema rapidito para que Daniel pueda entrar antes de que termine el programa. Quería hablar de lo que significa el ciberbullying. Vos hablaste hoy de maltrato o de destrato. Yo quería hablar también de un tema que es el ciberbullying y que está, si le afecta, no solo dirigido hacia los grandes, sino que en este caso está dirigido hacia un niño. Todos conocerán o muchos conocerán el tema de Joaquín Nahuel. Joaquín Nahuel es un niño que en el año 2019 tuvo un accidente casero. Estaba jugando con su hermano, jugaban con una botella de alcohol que se volcó sobre las brasas y bueno, su hermanito se quemó menos, él se quemó el 25% de su cuerpo y estuvo entre la vida y la muerte, y 1 mes y medio internado en el Instituto del Quemado para poder decir que bueno, que salvó su vida. Este nene a partir de ahí lo agarró la pandemia y tuvieron que parar con los injertos de piel que necesita para recomponer su piel y no solo su piel, sino no solo estética, sino algunas partes de su cuerpo.
y entonces él, como necesitaba plata y la pandemia hizo que este tratamiento se suprimiera, él desde chiquito cocinaba con su abuelo, hacía tortas, y bueno, y lo que hizo fue empezar a vender tortas. Se convirtió en pastelero, Nahuel, Joaquín Nahuel, el pastelero, figura en las redes, abrió un Twitter, vendía tortas en los trenes, pero estos últimos días sucedió que este nene que tiene, se lo ve además, que tiene quemada parte de la carita, parte del cuello, y parte de un brazo, tuvo que es acoso en las redes de estrato justamente. Alguien, un actor, se rió de él, le hablaban del discapacitado que hace tortas, hablaban de él refiriéndose a, mira, tiene un brazo quemado y también quema las tortas están tan quemadas como él. Terrible, cruel, desagradable, tremendo, hacer bullying con una criaturita, con un niño, que nos dio, la madre le cerró las redes sociales, muy preocupada por este tema, pero él decidió abrirlas con entereza y dijo, nadie me va a cortar a mí un sueño. Y yo tengo el sueño que de hecho hoy acaba de publicar que juntó los $2.000 que necesita para ser operado. Entonces, el sueño de Nahuel se va a hacer realidad de poder continuar con su tratamiento. Pero esas personas que agreden a un niño y también a un adulto, porque hacer bullying con una discapacidad, con un defecto físico, es lo más tremendo que otra persona que se cree sana puede hacer. Y la verdad que se cree sana, pero su mente evidentemente no está sana. Sí. Lo quemado que tiene es precisamente el cerebro y seguramente también parte de su corazón. Sí. Sí, esto es la impunidad de las redes, ¿no? Esto es el famoso, no me banco de decirte las cosas en la cara, pero te las digo en las redes sociales porque estoy detrás de una pantalla, ¿no? Esa estupidez del ser humano de hacer a través de internet lo que obviamente no se atrevería a hacer, porque yo no me imagino a alguien burlándose de un chico que aparte debe estar en una situación medio y de 10 años tiene. Claro, por una cuestión de edad y por una cuestión de vulnerabilidad también en cuestiones económicas, porque me parece que es un chico humilde. Exacto. Y obviamente siempre se mete al racismo, el tema de los negritos, esa tontería que dice la gente muchas veces para tratar de justificar su odio. Y encima que el chico bueno, se ve que como apareció en C5N, hay gente que cree que si apareces en C5N hay que insultarte, qué sé yo. Exactamente. Por ahí viene también el tema de uno de los actores justamente que se rió de este niño. Sí. Y una cosa más, yo estoy seguro que muchos de que lo agredieron a este chico no solo son unos cobardes, sino que ni siquiera son chicos. Yo estoy seguro que son gente grande. No, estoy hablando de adultos, no chicos, que es lo peor. Sí. Adultos agrediendo a un niño. Y vos, antes de que cerremos, Daniel, te doy el pase para que digas algo. Quiero leer un par de mensajes. Quiero leer un par de mensajes. No puedes entrar con tu tema. No puedo entrar con mis temas, pero quiero leer un par de mensajes. Dale. Fundamentalmente uno que habla de que nosotros somos un pueblo que ya ha conquistado culturalmente y somos muy cómodos como pueblo argentino. Nos dejamos engañar muy fácilmente, no llegamos ni siquiera a reaccionar cuando el asesor ecuatoriano del presidente anterior dijo que a los argentinos había que mentirles y nadie salió a contradecir eso, cosa que es cierta lo que dice este oyente. Y quiero reflejar en este minuto nada más que nos queda el pensamiento de un oyente que nos suele seguir y que dice algo muy interesante con lo que yo también estoy de acuerdo. Se refiere a que en el movimiento feminista, y esto lo podemos ampliar obviamente el miércoles que viene, en el movimiento feminista, y también Sebastián lo dijo, hay muchas exageraciones también y hay gente que a veces se va al pasto, nos dice este oyente que siempre nos escucha, porque dice que cuando mataron a este chico, ahora se me escapa el nombre, en estos días, esa pareja de mujeres, Lucio. Que ahora Lucio, cuando mataron a este chico, según comenta este oyente, el movimiento feminista no salió a decir absolutamente nada, y entonces no tenemos tiempo para desarrollar esto, pero sí pensamos, Daniel, que es quien nos escribe, que obviamente tampoco eso está bien, y el movimiento feminista tendría que también salir a decir eso, que estuvo terriblemente mal. En realidad nadie lo aceptó ni lo aprobó.
No, nadie lo aceptó ni lo aprobó, pero el movimiento feminista tampoco salió a dar ningún comentario al respecto. Eso es lo que dice este oyente y vamos a continuar. Por fuerza habitual y lógica tenemos que darlo a conocer. Ya nos estamos despidiendo, Ana. Bueno, buenas noches a todos, que tengan una hermosa semana hasta el próximo miércoles. Gracias a todos, nos vemos. Buenas noches, Argentina, en donde quiera que estés.